Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Conocer la palabra de Dios y confiar en sus promesas nos da paz y tranquilidad en medio de la adversidad. Cuando elegimos poner nuestra fe en Dios, su palabra tiene la última palabra y en esa palabra siempre podemos descansar. Las circunstancias, sabemos, pueden cambiar de un momento a otro, pero Dios nunca cambia. Por eso podemos siempre en ella descansar, con la certeza de que su palabra será nuestra seguridad en medio de cualquier tempestad. No mires hoy tus circunstancias, mira al Dios que permanece siempre firme en medio de cualquier circunstancia. Eleva a Él tu mirada, descansa en sus promesas y deja que Dios te dé fortaleza para que sigas adelante. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 17, del 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Los apóstoles pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. ¿Qué podemos hoy aprender de este Evangelio? 3 grandes lecciones que nos van a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual. La primera lección que creo que hoy Jesús nos enseña es esta: es imposible evitar la tentación, como también es imposible evitar que en la vida no vengan tropiezos. Sí, es imposible evitar los tropiezos con que nos encontramos en la vida. Y también, por supuesto, es imposible evitar aquellos que pueden ser en nuestra vida causa de tropiezo, como también nosotros podemos ser causa de tropiezo en la vida de otros. Date cuenta que aún en las relaciones más sanas pueden existir momentos en que nos convertimos en una piedra de tropiezo para otros. Estoy pensando, por ejemplo, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que Él va camino hacia Jerusalén, que allí va a sufrir y lo van a matar. ¿Qué hace Pedro? Pedro lo lleva a un lado y le dice: Señor, por Dios, que esto no ocurra, esto no te puede pasar a ti. Esto lo leemos nosotros en Mateo 16, capítulo 16, versículo 21 en adelante. Recuerda lo que Pedro le dice a Jesús: esto no te puede pasar a ti. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo. No estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Date cuenta que aún en una relación como esa, la de Jesús con Pedro, tan estrecha, Jesús le dice: eres un tropiezo. Y es que Pedro se convirtió en un tropiezo para Jesús en ese momento, en su camino hacia la crucifixión. Podemos ser muchas veces tropiezo para unas personas. Podemos ser fácilmente piedra de tropiezo. Sin embargo, ser una piedra de tropiezo es cuando buscamos mantener a una persona alejada de Dios. O cuando de pronto quizás animamos a una persona a hacer todo aquello que está en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Hay que tener siempre cuidado, nos dice el Señor. Como también tener cuidado
en nuestra lucha contra las tentaciones, porque las tentaciones siempre van a existir, siempre las vamos a tener. No olvidemos que Jesús dice, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado. Es decir, no podemos evitar que tengamos tentaciones. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios acerca de las tentaciones? En 1 Corintios 10:13 dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Ahí está la clave. Dios no permite una tentación que esté por encima de nuestras fuerzas. Y si bien Él permite la tentación en nuestras vidas, siempre nos dará el poder, la gracia, para poderla resistir con éxito. El hecho de ser tentado no significa que tenemos que llevarnos por la tentación. Podemos siempre pelear contra ella, podemos siempre ganarle la batalla a ella. Recuerda que Jesús mismo fue tentado, pero Él salió victorioso. Él no fue vencido, Él fue vencedor en medio de la tentación. No porque sea tentado tengo que salir vencido o derrotado. Podemos salir vencedores de ella cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando confiamos en su gracia, cuando confiamos en la fuerza, en el poder que Él nos ofrece, a través de sus sacramentos, a través de la oración, a través del ayuno, a través de ese encuentro con Él. Lo primero que el Señor nos dice es, en la vida es inevitable los tropiezos, en la vida es inevitable la tentación, pero no por eso tenemos que salir derrotados. Y cuidarnos, por supuesto, de no ser una piedra de tropiezo para otros, sino por el contrario, cómo mantener a otros más cerca de Dios. Cómo llevamos a la gente a estar más cerca de Dios. No alejarlos de Dios y de sus propósitos, sino cómo los acercamos cada día más a Él. La segunda lección que nos ofrece hoy el Evangelio es que el perdón siempre tenemos que aprender a extenderlo a los demás. Siempre en la vida tenemos que buscar extender el perdón. Si tu hermano peca contra ti y viene y te dice, lo siento, perdónale, dice la palabra de Dios. Es que esto es muy claro. Si peca, repréndelo con amor, buscando la restauración, no buscando la humillación de la otra persona, no buscando que el otro quede mal, no, es buscando la restauración, la salvación de esa persona. Y dice la palabra de Dios que si cambia de actitud, es decir, si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces viene a ti y te dice, perdóname, 7 veces, perdónale. Tiras, pero es que eso es mucho. Sí, eso es mucho, claro. Pero piensa, ¿cuántas veces tú le has pedido perdón a Dios? ¿Cuántas veces? Y quizás con la misma ofensa de siempre. Date cuenta. Le dices, perdóname porque mentí. Y sin embargo sigues mintiendo o seguimos mintiendo. Perdóname porque fui egoísta y sin embargo seguimos siendo egoístas. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado el mismo pecado por parte de nosotros? Y sin embargo, Él nos sigue perdonando. Así debe pasar con nosotros. El cristiano tiene que ser una persona siempre abierta al perdón, no a guardar rencor contra otros. No, es buscar siempre perdonar. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Como Dios te ha perdonado, perdona a otros. Como Dios nos ha perdonado, tenemos que procurar perdonar a otros. Y cuando perdonamos, restauramos. Por supuesto que para que haya una restauración en la relación, tiene que haber un arrepentimiento por parte de la otra persona, por parte del ofensor, ¿no? Por supuesto que sí, tiene que haber arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente, por supuesto, tú le ofreces el perdón, le das el perdón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona no cambia de actitud, cuando la persona no se arrepiente? Aún así, tú puedes elegir perdonarle y orar para que Dios haga su obra en esa persona. No llenarte el corazón de odio, ni de rencores, ni de sentimientos negativos. No, tú puedes actuar con libertad, en fe y perdonarle a esa persona, aunque no te haya pedido perdón. Pero tú decides perdonarle. Ahora bien, para que haya una restauración, por supuesto,
Se necesita arrepentimiento, un cambio de actitud por parte de la otra persona. Pero lo más importante es que en ti siempre haya esa actitud abierta de perdón. Y perdonamos porque el Señor nos ha perdonado. Los discípulos se dieron cuenta ciertamente que esto iba a ser muy difícil, ¿no? Y que humanamente hablando era muy complicado perdonarle a una persona que continuamente te está ofendiendo, como también no ser piedra de tropiezo en la vida de otros, como también evitar la tentación. Ellos se dieron cuenta que esto iba a ser muy difícil. Por eso le dicen al Señor: aumentanos la fe. Qué plegaria más poderosa. Aumentanos la fe. Ellos se dieron cuenta que sin fe era imposible. ¿Y a quién le piden que aumente la fe? Por supuesto, al autor de la fe. Él es el consumador de nuestra fe. Él es el origen de nuestra fe. Eso es lo que nos dice la carta a los Hebreos, ¿no? En el capítulo 12, en el versículo 2, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. De Él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Por eso le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús les enseña que lo que ellos necesitan, más que incrementar el tamaño de su fe, lo que necesitan es crecer en la calidad de su fe. Porque una fe tan pequeñita como una semilla de mostaza puede hacer grandes cosas. Todo depende en quién estás poniendo tu fe. ¿Cuál es el objetivo de tu fe? Lo que obra los milagros no es la fe en sí misma, sino en quién estás colocando tu fe. Y esa fe hay que colocarla siempre en el Señor. Aumentanos la fe. Creo que esta es una plegaria muy sana, que todos debiéramos hacer todos los días. Señor, aumentanos la fe para poder caminar en tu presencia, para poder hacer lo que nos toca hacer, para poder cumplir con lo que tú nos pides, porque humanamente hablando es imposible lograr tantas cosas que el Señor nos dice. Por eso creo que es una súplica que ojalá todos hiciéramos al Señor diariamente. Hablando de la fe, dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 4, versículo 19. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. ¡Qué hermosura! Así tenemos que crecer en la fe. Que aunque pasen los años, nuestra fe no se debilite, sino como la fe de Abraham se haga cada día más fuerte, sabiendo que Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Hay que buscar crecer en la fe. A medida que conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos sus promesas, en la medida en que nosotros oramos y aprendemos a confiar en Él, así crece nuestra fe. En los momentos de tribulación, en los momentos fuertes, difíciles de la vida, son momentos hermosos que Dios nos da para poder crecer en nuestra fe. Es allí, en esos momentos de aridez, de escasez, de dolor, donde nuestra fe se pone a prueba y donde tenemos que salir victoriosos, porque en esos momentos aprendemos a poner nuestra confianza en Dios. Aumentanos la fe. Le pidieron los discípulos al Señor que esa sea también hoy nuestra plegaria y que el Señor nos dé la fe de Abraham, que nunca dudó, cuya fe nunca se debilitó, nunca desconfió. Por el contrario, siempre creyó, confió y esperó en las promesas de Dios. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que sigas adelante en este caminar de la fe, con tu mirada puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y recibe la bendición de Dios hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre
Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.